Submarinos. Amanece. En algún lugar de la inmensa llanura del Atlántico, las aguas se separan. Una sombra gris aparece. Su cuerpo es una abultada silueta recortada sobre la luz del día que despunta. Es un submarino de propulsión y armamento nuclear. Un producto de la aparentemente infinita capacidad humana de creación de instrumentos de destrucción. El único objetivo de este submarino es destruir. Es el arma perfecta. Silenciosamente y en secreto recorre las oscuras profundidades del océano, capaz de responder como el relámpago a cualquier agresión si ocurriera lo inimaginable, un ataque nuclear. El submarino se sumerge para continuar su solitaria, casi interminable vigilia. Cauteloso, amenazador. El depredador perfecto. Durante siglos el hombre ha intentado sin descanso comprender y conquistar su entorno. No ha existido en ese tiempo una meta más audaz que la de dominar el mundo submarino. Pero el camino sería largo y estaría sembrado de sorpresas, fantasías, fracasos y fatalidades que los precursores encontrarían mientras buscaban el secreto de la navegación por las profundidades. Innumerables sistemas de propulsión fueron aplicados a un nutrido enjambre de barcos fabulosos: propulsión manual, ruedas de palas, relojería, aire comprimido y el más peligroso de todos, el vapor. Pero solo con el auge de la técnica de la revolución industrial llegaría el evasivo sumergible a convertirse en el verdadero submarino y pasar el sueño a ser una realidad. La historia del desarrollo del submarino ha sido de prueba y error, adaptación y plagio en todos los países de la Tierra. Pero la denominación de padre del submarino debe adjudicarse solamente a un hombre: al tenaz americano-irlandés John Holland. En 1900, una incrédula marina norteamericana aceptó un pequeño ingenio submarino conocido sencillamente como el Holland. Sin que llegaran a saberlo, su compra, el resultado de 25 años de meticulosa búsqueda, decepciones y rechazo, era el primer triunfo de la historia del submarino. Había nacido el primero de una larga serie. Su secreto, la acertada unión de un sistema doble de propulsión que al cabo de una década se convertiría, con pocas excepciones, en la planta motriz estándar de todos los submarinos del mundo. En la superficie, el Holland y sus sucesores estaban propulsados por el revolucionario motor de combustión interna, que podía consumir una gran variedad de combustibles: gasolina, parafina, queroseno y, por último, gasóleo. Sumergido, el problema de la propulsión sin oxígeno se resolvía por medio del motor eléctrico provisto de baterías recargables. Una vez encontrada la planta motriz adecuada, el progreso fue más rápido. Desde el primer momento, a pesar de las protestas en sentido contrario, nunca hubo duda del papel del submarino. Debía ser un arma de guerra.
Esta opinión se veía reforzada por la invención en la década de 1870 del primer torpedo autopropulsado de aire comprimido. Con su complejo mecanismo de dirección, esta notable arma, un invento del ingeniero inglés Robert Whitehead, sería el prototipo de todos los torpedos futuros. Al submarino le habían salido los dientes. Pero en los años que siguieron, la importancia del submarino como herramienta de la guerra naval no había ganado mucha aceptación en los círculos navales, todavía influidos por las glorias de las grandes flotas. Para algunos el submarino como arma era considerado repugnante, tramposo y, según un almirante británico, condenadamente anti-inglés. No obstante, una voz solitaria se alzó profética. El almirante Sir John Jackie Fisher, el arquitecto de la moderna Royal Navy de la era del acorazado, dijo sarcásticamente: «Realmente me sorprende cómo los mejores de los nuestros no comprenden la gran revolución que el submarino va a representar para el combate naval». En 1914, las nubes de tormenta descargaron envolviendo una nación tras otra en una lucha de titanes. Los nuevos submarinos recibieron su bautismo de fuego. La teoría fue puesta a prueba y durante 4 extenuantes años desarrollaron su furtiva misión en las aguas que rodeaban a una Europa en guerra. El plan de los submarinos alemanes era sencillo: ataque sin descanso a la gran flota mercante aliada con objeto de privar a la Gran Bretaña de suministros para sostener la guerra. A lo largo de la contienda, una clase tras otra de submarinos fueron botados en los astilleros alemanes en una cadena sin interrupción. Cada uno era de alguna manera mejor que el anterior. Arma nueva se estaba introduciendo en la guerra naval. Se la denominó simplemente los U-Boot. Al no tener Alemania, por su situación continental, una gran flota mercante que atacar, la estrategia aliada era esencialmente diferente. Se basó en el soporte integral de las fuerzas terrestres y en el hostigamiento de la flota alemana en alta mar. El núcleo de la fuerza submarina de la Royal Navy era el excepcional submarino tipo E, que junto con su antepasado más pequeño de la clase C, realizó un servicio magnífico en el Atlántico, en el Mar del Norte y en incursiones muy agresivas en el Báltico, el Mar Negro y en el muy traicionero Mar Turco de Mármara. Sin el asalto de los submarinos a las líneas de abastecimiento turcas en el mar y en la costa, la tragedia de Galípoli podía haber llegado a convertirse en una carnicería aún mayor. La tardía entrada de América en la guerra naval resultó ser una bendición doble. Sus submarinos reforzaron las muy presionadas escuadras aliadas. Mientras su enorme economía aseguraba que el poderío naval aliado eliminase finalmente la amenaza de los U-Boot, sus convoyes armados terminarían con el fácil saqueo de las congestionadas rutas marinas. El armamento antisubmarino era todavía tosco. Sonar primitivo o ASDIC, el hidrófono y las primeras cargas de profundidad. No obstante, un esquema indeleble había sido establecido para el futuro, el convoy armado contra el submarino.
En todas las fuerzas submarinas, el avance de la técnica se reflejaba en el refinamiento de las tácticas y en el nacimiento de una creciente experiencia y fe en el submarino. Pero con el fin de las hostilidades, en 1918, se debía hacer balance. Solamente la Marina alemana había perdido 178 submarinos con 51 oficiales y 4.500 marineros. A pesar de ser muy grande el tributo pagado por las fuerzas submarinas, cuando fue comparado con la espantosa carnicería de la amarga y desoladora guerra terrestre, no quedó lugar a dudas sobre el inmenso valor estratégico del submarino. Tonelada por tonelada, había sido el arma más destructiva de la guerra. Después de la Gran Guerra, las consecuencias de esta realidad tenían dos caras. Públicamente los diplomáticos abominarían de ese instrumento diabólico, pero en privado cada potencia naval intentaría aumentar su poderío submarino, excepto por el momento Alemania, que tenía su flota de superficie hundida y había rendido sus mortíferos U-Boot o estaban en la chatarra. La rendición forzada de la flota de submarinos alemana permitió a los vencedores una minuciosa comparación de sus propios barcos con los corsarios que habían causado tales estragos. Uno de ellos era el UC-5, un minador prefabricado que había sembrado las aguas de muerte con el sigilo que solo los submarinos pueden conseguir. Pero este era solo uno de los cometidos conocidos del submarino al final de la guerra. Los años entre las dos guerras fueron de desarrollo, consolidación y progreso ininterrumpido, pero sin ningún adelanto espectacular. No obstante, el camino estuvo sembrado de excentricidades, submarinos diseñados como cruceros, como portaaviones, como escolta y algún experimento con vapor como propulsor. En 1936, la coronación de Jorge VI estuvo señalada con una gran revista de la Royal Navy, todavía la mayor potencia marítima del mundo. Y junto a los buques de guerra clásicos existía otra fuerza que se había integrado en el futuro poderío naval, el servicio silencioso. Los grandes submarinos oceánicos, China, eran los guardianes del imperio. Un hecho paradójico para una nación que había intentado proscribir este buque. Junto a ellos y los minadores, navegan los más pequeños pero más fiables compañeros, los submarinos de la clase S. Fueron construidos con una visión profética de una Europa que no iba a encontrar la paz. La presencia del submarino en la panoplia de armamentos de la flota era una clara prueba de su implantación en todas las potencias navales. En total, 26 países poseían una flota de submarinos de diverso tamaño y diferentes diseños, destinados a una multitud de misiones. Solo el tiempo podría demostrar la validez de estos diseños cuando la sombra de la guerra cubriera a Europa nuevamente. Alemania había denunciado el Tratado de Versalles y había comenzado su rearme. Esta vez no era el águila imperial alemana la que volaba sobre su suelo, sino la esvástica. Adolf Hitler condujo al pueblo alemán paso a paso hacia una guerra de venganza y conquista. En el gran proyecto de Hitler, una fuerza de U-Boot resurgente debía ocupar el lugar que ningún otro país había adjudicado a su fuerza submarina. Las razones estaban claras. Una nueva generación de submarinos alemanes se deslizaban por las rampas de botadura reconociendo que debían enfrentarse al viejo enemigo, Gran Bretaña, y que la flota británica era demasiado poderosa para combatir con ella. Por lo tanto, Inglaterra debía ser doblegada por hambre. El arma para esta misión era, como en la última guerra, el submarino.